¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y aquí desde este punto analizando sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Definitivamente esta es una guerra que está preocupando cada día más, dado que al parecer, esta guerra iba a durar poco. Al parecer Rusia tenía planificado hacer un desenlace muy rápido. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Al parecer también las grandes potencias del mundo habían previsto que con las sanciones económicas que Rusia iba a recibir, esto no iba a frenar, digamos, las acciones militares en Ucrania, pero esto no ha ocurrido. Entonces, hay varios análisis. El día de hoy queremos compartir algunos datos de por qué es importante analizar cuáles son las causas de esta guerra, más allá de lo que se ve de manera mediática, como la presencia, pues, de factores históricos, que son también irrelevantes, factores étnico-culturales, pero fundamentalmente son factores geoestratégicos, es decir, es la disputa de la hegemonía por parte de las potencias, ¿no? De las nuevas potencias que le disputan la hegemonía a la potencia o a la superpotencia económica y militar que es Estados Unidos. Entonces vamos a entrar a una página en donde ustedes van a poder apreciar eh, datos interesantes de los gastos militares en el mundo. ¿Qué país es el que más gasta en pertrechos militares, ¿no? Es decir, tanques de guerra, portaaviones, armamento de todo tipo, tanques, ¿no? Municiones, explosivos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a compartir muy rápidamente estos datos que están en una página que ustedes pueden acceder que se llama El Mundo en Datos. En Google pueden encontrar y ahí podrán ustedes hallar un sinnúmero de datos precisos de diversos aspectos, pero en este caso vamos a hablar sobre datos sobre los gastos militares en el mundo. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Ahí tenemos este primer mapa, ¿no? En este primer mapa ustedes pueden apreciar este mapa en donde las zonas más oscuras o marrones en este caso son los países que gastan más recursos o más recursos económicos o más dinero en gastos militares, ¿no? Y estos se miden en dólares estadounidenses, ¿no? Los gastos militares, como les decía, son los gastos que se puede hacer en aviones de guerra, helicópteros, en este caso ojivas nucleares, ¿no? Las potencias nucleares sobre todo. Y en este primer bloque podemos notar que en primer lugar está Estados Unidos. Este dato es del 2020, no hay datos, supongo, recientes. En este dato ustedes pueden apreciar que es Estados Unidos con dos territorios, ¿no? Uno en Alaska, ¿no? En el norte, en el Polo Norte, y otro entre México y Canadá. Es el país que más dinero gasta en dólares, digamos, en gastos militares. 766.000 millones de dólares, ¿no? Casi 767.000 millones por año, ¿ya? Esto es por año. Otro país que también tiene alto gasto militar es, eh, acá está China, Rusia. Pero aquí notan la diferencia. Rusia en el 2020 gastó 66.840 millones de dólares. Comparado a los más de 700.000 millones de dólares, es 10 veces o 11 veces más que Rusia, ¿no? Estados Unidos gasta 10 o 12 veces más en pertrechos militares que Rusia. ¿Ya? Ahí tenemos los datos. Otro dato importante, aquí tenemos a China, que es uno de los países que también gasta
muchos recursos económicos, ¿no? Porque son potencias que están organizando ejércitos enormes. Es, por supuesto, China, con 244.000 millones de dólares, casi 245.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces más que Rusia, ¿no? Es un país enorme también en población, hablamos de 1.600 millones de habitantes. Y bueno, tenemos otros países ya de menor importancia como Australia, Brasil, ¿no? Ahí tenemos a Brasil, ¿no? Que gasta 225.1 mil millones de dólares, Australia, entre otros países. ¿Ya? Entonces notan que aquí este mapa muestra pues de cómo los países del mundo, sobre todo las potencias mundiales, cada año destinan miles y miles de millones de dólares en gastos militares, principalmente eh, las potencias nucleares. Por otro lado, también hay que, volvemos a compartir esta pantalla y vamos a ver los gastos militares a nivel de Asia. A ver, primero Asia. Ahí tenemos Asia. Y ahí tenemos en primer lugar a China, por supuesto. China, que es el país que más dinero gasta en dólares, ¿no? 244.000 millones de dólares en gastos militares. Tenemos también aquí a un país importante, India, que es una potencia mundial ya, ¿no? Es una de las potencias emergentes, gasta 73.000 millones de dólares. Incluso aquí hay que notar que India gasta casi la misma cantidad o un poco más de 10.000 millones de dólares que Rusia. ¿Ya? En este mapa ustedes pueden notar que aquí no aparece Rusia, esto es Asia, y Rusia está considerado como territorio europeo. Vamos entonces a Europa y ahí tenemos, recién aparece Rusia. Aquí está, notan, Rusia, que es el país más extenso del mundo, hablando territorialmente, que tiene un gasto de 66.000 millones de dólares. Se nota que la India gasta mucho más recursos económicos en gastos militares, ¿no? La India tiene problemas fronterizos con la China, entre otros. Vamos a América, ¿no? Aquí valga la redundancia, o no olvidar que aquí están la gran cantidad de países de eh, la OTAN, ¿no? Que hace 30 años la OTAN la OTAN eran apenas 16 países, ¿no? 16 países integraban la OTAN. Sin embargo, ahora la OTAN está conformada por 30 países, es decir, se han ido incorporando nuevos países a esta organización que tuvo razón de ser cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, ¿no? El bloque soviético con la URSS y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Sin embargo, esa organización debió desaparecer en 1991 cuando se cae el muro de Berlín, pero no fue así. Sigue existiendo la OTAN, o sea, con fines netamente geopolíticos y sobre todo de dominación norteamericana o estadounidense. Eh, Vamos entonces nuevamente, regresamos al mapa, y ustedes van a notar aquí que vamos a ir en esta página muy importante que cada uno de ustedes puede ingresar. Vamos a América, ¿ya? A Norteamérica. Ahí en Norteamérica tenemos varios países, México, ¿no? Ahí está México, tenemos Estados Unidos y Canadá, ¿no? Aquí notan que Estados Unidos, por ejemplo, nuevamente, repetimos el dato, ¿no? Estados Unidos tiene el gasto militar más grande de todos los países del mundo, ¿no?
$766.000.000.000, casi $767.000.000.000. Ahí nomás está su vecino Canadá, apenas $22.000.000.000. México, apenas $6.000.000.000. Ahí está México, que es Norteamérica. Vamos a Sudamérica, lugar de donde estamos transmitiendo. ¿Qué país es el que más gastos militares hace en Sudamérica? El país es desde donde, la región de donde transmitimos. Ahí está Brasil, con $25.000.000.000 al año. ¿Ya? En el 2019 este dato, pero eso no varía mucho en los siguientes años. Y otro de los países que tiene una alianza muy estrecha con Estados Unidos es Colombia, con $10.000.000.000 en gastos militares. Y ahí tenemos a Perú con 2.000 millones y Chile, que es también ha sido siempre un aliado importante de Estados Unidos, con 5.000 millones, ¿no? Si comparamos Perú con Chile, ¿no? Ahí Chile, 5.000 millones y tenemos a Perú 2.000 millones, casi 3.000 millones de dólares, es decir, casi el doble gasta perdón, eh, Chile en comparación con Perú. Y seguimos entonces explorando este mapa muy interesante de los gastos militares en el mundo. Entonces, una de las causas que señalábamos en un video anterior era que la guerra tiene motivaciones geopolíticas, ¿no? Es la disputa del mundo de las potencias, ¿no? Es la disputa a la hegemonía norteamericana por parte de los nuevas potencias que están emergiendo, ¿no? Como China, como potencia económica, como Rusia, como potencia militar, y como India como potencia económica también, ¿no? Ambos, o estos tres países están en el oriente, ¿no? Están en el oriente y son los países que le están disputando la hegemonía a al monstruo norteamericano. Entonces, la guerra sí tiene causas históricas, por supuesto, la guerra entre Ucrania y Rusia tiene causas históricas, étnico-culturales, pero fundamentalmente son causas geoestratégicas entre las potencias. Y vamos última vez al mapa, otra vez, para compartir algunos otros datos con respecto al lugar donde se están produciendo en decir, la guerra en estos momentos, ¿no? Aquí tenemos a Rusia, ¿no? Por acá tenemos a Ucrania, ¿no? Este es el país vecino de Ucrania. Un poco más al norte, Bielorrusia, que es un aliado de Rusia, un poco Lituania, Letonia, y ahí está Estonia, que son países que se han incorporado a la OTAN recientemente, ¿no? Son países, miren, a ver, vamos a ver la cantidad eh, de dinero que gasta, 785 millones de dólares perdón, vamos a Ucrania, eso era Bielorrusia. Miren, Ucrania, ¿cuánto invierte en gastos militares? 6.000 millones de dólares, ¿no? Mucho más que Chile, que es un país que supuestamente es el país más, con más, digamos, más armado de América del Sur. Y en este caso Ucrania, 6.000 millones de dólares. Obviamente comparado a Rusia, que tiene 66.000 millones de dólares, pero obviamente tenemos hablando de un territorio inmenso. Entonces, por ahí hay que entender, aquí en este mapa podemos darnos cuenta de que prácticamente Rusia ha sido rodeada, ¿no?, por países de la OTAN, y el único país que era su aliado, Bielorrusia, y Ucrania, que Rusia pedía que se mantenga neutral y no se incorpore a la OTAN, sin embargo, Ucrania o el actual gobernante de Ucrania solicitó la incorporación a la OTAN, y eso significaría ya acercarlo totalmente a Rusia
con relación a la OTAN. Bien, estos son algunos de los datos que quería compartir con ustedes. Hay un textito que escribió Gabriel García Márquez, que se llama El cataclismo de Damocles. Lo escribió en 1986, ¿no? Cuando todavía existía la URSS, ¿no? Cuando todavía existía la Unión de República Socialista Soviética. Él ahí da un mensaje a todos los gobernantes del mundo y ahí señala, ¿no?, de cuánto dinero se gastaba en aquellos años y que con ese dinero se podía solucionar un sinnúmero de problemas del mundo, tanto de salud, de alimentación, ¿no? Por ejemplo, García Márquez señala, en la salud, por ejemplo, con el costo de 10 portaaviones nucleares, Nimitz, de los 15 que van a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos mismos 14 años a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo y evitaría la muerte solo en África de más de 14 millones de niños. Es decir, si es que el mundo y las potencias sobre todo, que son las que más gastan en pertrechos militares, se orientara estos recursos a la salud, se salvaría más de 14 millones de niños de enfermedades como el paludismo, que es común en ese continente. Seguimos, señalaba también en la alimentación, decía García Márquez, en este texto que ustedes lo pueden encontrar en el internet, se llama El cataclismo de Damocles, ¿no? En aquellos años, estamos hablando del 86, había el peligro de guerra nuclear también, no como la hay hoy, pero en aquellos años era entre la URSS y Estados Unidos. Ahora estamos hablando ya de una guerra entre Rusia, ¿no?, entre otras potencias nucleares que existen como la India, como China, como Irán y Corea del Norte, que también es un país con armas nucleares. Se señalaba ahí García Márquez. En la alimentación, por ejemplo, el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 575 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de 149 cohetes MX de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria de los próximos 4 años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la 9ª parte del presupuesto nacional soviético, ¿no? Entonces, aquí hay datos muy interesantes de aquellos años, pero que nos hacen reflexionar de cómo, si es que estas potencias reflexionaran y dijeran, bueno, se acabó el armamentismo en el mundo, ¿no? Y aquí vamos a seguir, entonces, vamos a cambiar esta situación. Entonces, se acabaría sin... Finalmente, hay algo interesante que podría señalar sobre muchos sectores de la izquierda han criticado a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Manolo Monereo, que es un analista internacional y que conoce mucho del tema de Rusia, ha planteado que es un error, ¿no? Que aquí no hay una cuestión ideológica, ¿no?, sino aquí hay una lucha geoestratégica entre las potencias, ¿no? Que aquí hay un país como Rusia que ha sido amenazada su soberanía, ¿no?, que ha sido amenazada su existencia como civilización incluso. Y esa existencia como civilización se ve amenazada por un grupo de países liderado por Estados Unidos, como la potencia más grande del mundo, a través de la OTAN, y que esperamos se desenlace, ¿no?
he visto también que varias partes del mundo hay presidentes y congresos, ¿no? O parlamentos que se manifiestan en contra de la guerra y a favor de Ucrania, ¿no? Y que incluso se proponen y disponen a enviar a eh, ejército o hombres para la guerra, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Porque esta guerra, como notaban en los datos, Ucrania tiene 6.000 millones de dólares al año en gastos militares, mientras que Rusia 66.000 millones de dólares, o sea, 10 veces más. O sea, Rusia es una potencia, a pesar de que Ucrania ha recibido y sigue recibiendo ayuda militar. ¿Cuál es la salida? La salida diplomática, no hay otra, ¿no? La salida diplomática es la opción, no impulsar más enfrentamiento entre dos países como Rusia y Ucrania, es arriesgarnos a una posibilidad de una guerra nuclear que acabaría, como decía, termino leyendo el texto de Gabriel García Márquez. Así es hoy, dice, 6 de agosto de 1986. Existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas 4 toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces el rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pone sobre nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar 4 planetas más de los que giran alrededor del Sol y de influir en el equilibrio del sistema solar. Es decir, en el 86, cuando se escribió este texto, se hablaba ya de que el potencial nuclear que se tenía podría inutilizar, ¿no? Podía inutilizar a 4 los planetas del sistema solar, ¿no? Eso en el 86, estamos hablando del 2022, casi 30 años después, donde las armas nucleares se han sofisticado enormemente y que causarían una catástrofe para la humanidad. Esperamos una salida diplomática a esta guerra. Hasta la próxima. Un abrazo.